estamos en el Club Monteverdi, un club que es mecenazgo y melomanía. Es decir, un sitio donde se trata al músico como el centro, ¿no? Casi la esencia, la razón de ser de este club. Pero tú habrás tocado en sitios donde habrás llegado y dices, aquí no parece ni sala de conciertos, habrás visto de todo. ¿Eso condiciona a la hora de tocar? Sí. Bueno, de hecho, uno de los conciertos más memorables de toda mi carrera fue en una tienda de vinos en Alemania que regentaba un poeta griego. Entonces, antes del concierto, él improvisaba unos versos. ¿Un recital? Sí, y de ahí tocaba yo y yo tenía que calentar en el baño. O sea, mi camerino era el baño del restaurante. Y entonces recuerdo ahí la gente entrando al baño, yo me tenía que salir, yo estaba ahí al lado del lavabo, en un pasillo, entre el pasillo y el baño, pero el grado de comunicación y de conexión que tuve con el público fue brutal. O sea, es de los públicos que más me han aplaudido en toda mi carrera, más felices los he visto. No era que el músico está en un sitio y el público está en otro, sino era como una conversación de tú con no sé cuántas personas habría 40 personas a lo mejor, ¿no? Esas 40 personas y había mucha armonía. Pero les habías visto pasar a todos por el baño. Sí, ninguno nos interrumpíamos, era como que había mucha armonía, uno hablaba, otro, y yo creo que eso lo creó la música y el sitio. Entonces sí, he tocado en muchos sitios, he tocado luego en sitios de salas muy grandes donde no ha habido esa armonía. Pero bueno, a mí también es verdad que hay veces, paradójicamente, que me pone más nervioso tocar en sitios pequeños, donde siento al público tan cerca y siento que están, digamos, casi tocando ellos la guitarra por mí. Sí. Entonces que cualquier movimiento que hagan ellos va a influir en mi forma de tocar. Pero hay que estar por encima de todo eso y a mí me ayuda mucho también a aislarme, el cerrar los ojos mientras estoy tocando, el pensar en... Si a lo mejor no me gusta el sitio donde estoy tocando, pensar en un sitio que me gusta mucho. Pero aquí el Club Monteverdi, un sitio tan elegante aquí en el centro de Madrid, tenemos 1000 metros cuadrados, tenemos tantos espacios. Madrid además es la ciudad donde estoy viviendo ahora. Estamos aquí en el barrio de Chamberí. Es un sitio donde realmente se respira mucha elegancia, se respira mucha clase y realmente es una idea fantástica poder traer aquí la música y tener una conexión también más íntima que se pueda tener, por ejemplo, en el Teatro Real o el Auditorio Nacional, ¿no? Tú imagínate que sales a tocar y hay algún tipo de contratiempo. Una cuerda se rompe, una uña se rompe. ¿Por dónde hay que tirar? ¿Qué tiene que hacer el músico? Ser natural. Yo abogo por ser natural. Al público estas cosas le hacen gracia, en el fondo. Y no le hacen gracia de reírse del músico, le hacen gracia de decir, mira, he sido testigo de un momento anecdótico, ¿no? Sí, esa persona, pues lo mismo, la que te está viendo, se le rompió el tacón andando en la calle. Claro. O se le hizo un agujero en la media. Mi debut en Estados Unidos se me rompió una uña. Yo estaba tan emocionado porque la sala era Nueva Orleans. Y de hecho hay un vídeo de justo el momento después de romperse la uña que toqué la danza de la vida breve de Falla. Ese vídeo está en YouTube y recuerdo de que me emocioné tanto porque la sala tenía una acústica tan buena, eran como casi, yo qué sé, 1000 butacas y no había que amplificar y la guitarra sonaba, entonces yo estaba tocando cada vez más fuerte. Entonces llegué al estudio, creo que fue el estudio 12 de Villalobos. Ajá. Que tiene un pasaje en doble cuerda muy fuerte y empecé ahí a darle fuerte ahí, como un helicóptero ahí, ¡pum! Se me fue y yo le dije, I'm sorry, ladies and gentlemen, no sé qué, tengo que irme a hacerme las uñas. Y se rieron. Y yo salí a los 2 minutos después y le dije al público, ya tengo mis uñas bien, y seguí tocando. Y de hecho yo veo ahora ese vídeo y hay partes en las que veo que me cuesta encontrar, creo que era el dedo medio, me cuesta encontrar la cuerda. Pero está gracioso y fue un exitazo de concierto. Y a lo mejor si no se me hubiera roto la uña hubiera tenido menos éxito. Claro. Porque eso le dio un punto de emoción. Claro, un punto de humanidad. Que yo creo que es lo que le falta muchas veces a la manera de comunicar cómo es vuestra vida al público. Es decir, de las estrellas del rock sabemos todo. Lo que queremos saber, lo que no queremos saber y cosas que ni nos plantearíamos que le suceda a una persona como esa. Pero de los músicos clásicos, no, parece como que no. Y eso sería bueno para que sucedan cosas como lo que me has dicho en Estados Unidos. Vieron
que ese concierto fue histórico, incluso mucha gente ahora dirá, vamos a buscar el concierto de Rafa en el que se rompe la uña, porque es un concierto ya mítico, Sí. ¿no? Eso te hace más cercano a lo que estamos viendo, como decía, de las estrellas del pop, del rock, de esos estilos, ¿no? Como que están más en la arena con la gente, ¿no? Sí, es que yo creo que a nosotros en los conservatorios se nos enseña desde chico como a rezarle al dios Bach, al dios Beethoven, Sí. al dios Mozart, que luego en el caso nuestro ninguno de esos compositores escribió para guitarra, así que le podemos Efectivamente, le podemos rezar, pero yo creo que por eso también a mí un poco como que yo rompo a veces los cánones esos de los conciertos clásicos, porque es que al final parece que nosotros estamos casi estorbando la Sí, sí, grandeza sí, sí. de esos compositores. Y yo creo, o sea, después de haber trabajado con compositores vivos y tocar su música, ellos siempre te animan a que des más, a que no te cortes, a que no seas tímido, a que... O recuerdo cuando Mahler decía que él escribía un montón de indicaciones en sus partituras, pero que si al director se le ocurrían más cosas, que lo hiciera. Entonces, hay que también ponerse... Es que el problema es que no nos ponemos en la piel del compositor, nos ponemos en la piel de los que nos enseñan a tratar a esos Claro, compositores. claro, Entonces yo claro. creo que hay que liberarse un poco de todo eso, porque si no al final es imposible ser uno mismo en el escenario, es imposible, siempre va a haber gente que le guste, siempre va a haber gente que no le guste lo que tú haces, pero lo importante es que te guste a ti, porque en el momento en el que te gusta a ti, ya tienes más posibilidades que le guste Está claro. al que tienes enfrente. Está claro. ¿Cuántos de ustedes tienen una guitarra en casa? Eso es mucha gente. Y los que no la tengan seguramente tengan a algún familiar que la tenga, a algún amigo que la tenga, incluso puede que alguno de ustedes haya tocado la guitarra, sepan de alguien que tiene una guitarra en casa pero la tiene en un rincón ahí olvidada. Lo que quiero decir con esto es que la guitarra forma parte de nuestra cultura. Pero hoy en día tenemos mucho más interiorizado conceptos como, por ejemplo, la deconstrucción de un plato, un passing o un revés. Bueno, conceptos que en teoría no forman parte de la cultura española y que, sin embargo, pues la coyuntura histórica actual y del ocio actual nos ha hecho entender. Bueno, pues lo que yo quiero hacerles entender a ustedes es que si Rafa Aguirre, el que va a tocar hoy aquí, en vez de ser guitarrista clásico, fuese futbolista, cocinero o tenista, no podría salir de casa. Disfrútenlo y no se olviden de que el sonido de la guitarra es el sonido de España y que como no lo difundamos, vendrán otros y nos lo comprarán. Muchas gracias. Oye, ¿tú antes de tocar tienes algún fetiche? Yo creo que mi fetiche es que voy cambiando los fetiches, o sea, lo que voy descubriendo que me va funcionando, digo, pues ahora en este concierto lo tengo que hacer. Una de las cosas que he descubierto en un concierto que di ahora en Alemania es que me ayuda mucho meditar. O sea, meditar que no es simplemente son ejercicios de respiración, de prestarle atención a mi respiración, porque me he dado cuenta que eso como que me ayuda a concentrarme en el discurso musical mejor y me da más energía, como que se me oxigenan los músculos, así, parece que estoy hablando de algo de Superman o de He-Man, pero se me oxigenan los músculos, no sé, como que respiro mejor, claro. Y al final me he dado cuenta que cuando tú tienes un estado de tranquilidad, desde ese que es difícil tenerlo, sobre todo con la personalidad que tengo yo, que tengo mucha adrenalina en el escenario, no soy tranquilo para nada, me ayuda a partir, cuanta más tranquilidad tengo, más fuerte puedo llegar. Porque eso también lo escuché de un director de orquesta, se llama Daniel Harding, que decía que la verdadera fuerza con una orquesta se conseguía desde la relajación de los músicos, ¿no? Tú tienes que tener a 80 personas relajadas y a partir de ahí podía subir aquello y convertirse en un volcán. Y de eso es lo que tú quieres, no estar como un volcán que a la primera nota que tú tocas el volcán se rompe, ¿no? ¿Y tienes miedos con respecto a la memoria? Porque hay mucha gente que dice, me puedo quedar en blanco, los nervios me pueden traicionar. Si estoy demasiado relajado, por el contrario, a lo mejor dejo de estar pensando de estar concentrado en el repertorio. Con lo cual, hay un equilibrio que yo no sé si te obsesiona. Es difícil. Si son obras que llevo tocando toda mi vida, no me preocupa. Eso me preocupa cuando tengo que tocar, por ejemplo, un concierto para guitarra y orquesta por primera vez de memoria o una obra nueva. Siempre te preocupa. Pero, a ver, uno tiene que aceptar también que es humano, que todas las personas se equivocan
A mí que me gusta mucho el tenis, pues veo a los tenistas que de repente no son superhéroes Claro. una tarde y tienen un día malo. Y yo siempre digo que hay que como que... Eso es como lo veo yo personalmente. A lo mejor hay gente que hace lo contrario que yo, que dice, no, tengo que ser perfecto. Yo admito que no voy a ser perfecto. Y eso para un perfeccionista como yo creo que es lo más difícil que Pero se fíjate lo que ha puede dicho conseguir. Rafa. Sí. En el tenis hay uno de los gráficos que le ponen a la gente que ve los partidos que es errores no forzados. O sea, damos por hecho que se van a equivocar. Bien, el porcentaje de error pues determina mucho si vas a ganar o no el partido. Pero dan por hecho y de entrada saben que son humanos, que se van a equivocar. Parece que al músico no se le permite. Pues se le debería permitir. Yo creo que lo que uno se tiene que exigir es más que ser perfecto, es ser lo más expresivo que uno pueda, dadas las circunstancias. Porque claro, hay muchos factores. Yo, por ejemplo, esta noche pues he dormido poco. O sea, o uno viene arrastrando un horario complicado porque ha estado... Bueno, es que no hace falta irse a Japón o a Estados Unidos. Yo, el último concierto que di en Alemania me hizo pegarme un madrugón brutal, porque tuve que coger un avión, tuve que esperar en Berlín, tuve que luego coger otras 3 horas de tren, esperar 2 horas en el aeropuerto, entonces tuve que pegar un madrugón brutal y eso me afectó luego porque te cambia el sueño, no puedes dormir esa noche antes del concierto, ya luego al día siguiente después del concierto tampoco te puedes dormir, entonces vas encadenando ahí unos horarios y luego de repente tu próximo proyecto es por la mañana, que tienes que ensayar con orquesta, son los ensayos por la mañana, pero luego los conciertos son por la noche, entonces se mezcla ahí una cantidad de cosas. Ahora tenemos un concierto por la mañana, esto te estoy hablando como han sido mis últimos días antes de hoy. Pero es que creo que es muy importante el aceptar que uno se va a equivocar y en el caso de la memoria, tú tienes tu discurso. Y de la misma manera que cuando hablamos con un amigo y no sabemos lo que vamos a decir, nos podemos quedar de repente, yo me puedo quedar así como diciendo, ay, sí, perdona, sí, te estaba Pero contando. incluso eso si se hace coherentemente, si incluso se te va la olla, te quedas en blanco, pero lo reconduces bien, forma parte de la conversación. Totalmente. Entonces, puede haber un momento incluso en un discurso guitarrístico en el que los silencios formen parte del discurso, incluso las equivocaciones formen parte de un discurso que luego es contrastante y decir, pero es que luego tocó tan bien que casi merece la pena ver esa equivocación para luego lo que sucedió después. A veces se toca incluso mejor después de eso porque ya dices, bueno, ya se acabó la perfección, a partir de ahora empieza la música, ¿no? Entonces a partir de ahora Claro. lo voy a dar todo. Claro. Volviendo al tenis, cuando tú ya has perdido 2 sets y tienes al otro encaminado a ganar el partido, ya dices, bueno, ya he perdido. Ya no hay presión. Ya no hay presión. Empieza a jugar bien y se han visto muchas remontadas. Pues igual se puede remontar en un concierto, que de repente lo mejor del concierto esté por venir todavía. ¿El hecho de saber si hay guitarristas en el público te pone más nervioso? Pues no, ¿sabes? Hay cosas que me ponen más nervioso, por ejemplo, hay veces que me pone más nervioso tocar en una sala pequeña que en una sala grande. Porque como que cuando veo al público, a mí siempre me gusta tener el público cuanto menos iluminación, o sea que el concierto Claro es difícil en ese sentido. Claro, los ves a todos, hoy los ves a todos. Siento ahí su energía y lo veo moverse, pero yo he tenido de todo, ¿eh? Yo he tenido que lidiar también en una sala grande, cuando toqué en Siria, una persona hablando por teléfono durante 7 minutos mientras yo tocaba. Y se le oía perfectamente. Se le oía, pasa que estaba a oscuras, pero eso como que al final es que tú no sabes lo que va a pasar y la vida es un partido de tenis o de fútbol. Entonces tú tienes que, o al que le gusta el surf, ¿no? Tú tienes que saber surfear la ola lo mejor posible y si no te sale bien esa ola, viene la siguiente. Olas vienen constantemente. Lo que va a cambiar es el tipo de ola que tienes. Pero hay que aceptar que de repente se te va algo, lo que sea, pues tú sales por petenera, no sé qué. Ahí, claro, los andaluces que nos gusta tanto la improvisación y lo espontáneo, pues tenemos quizás más tablas que sociedades que son un poco más cuadriculadas o que no les gusta la improvisación tanto. Pero es lo bonito, ¿no? La entrevista que dio Pavarotti que dijo, claro, ¿y a usted no le preocupa que no pueda dar el do de pecho? Dice, sí, pero ahí está lo bonito de mi profesión. Claro. También. Que si lo das, lo diste.
entendido que vas a tocar hoy Rumores de la Caleta. Sí. Tú eres de los que te pones, además de leer la partitura, a ver versiones de este o el otro, versiones de piano, por ejemplo, coges Alicia de la Rocha, te metes en la biografía del autor para ver qué estaba pensando en ese momento. ¿Eres de esos? Cuando tengo tiempo, sí. Cuando no tengo tiempo, por ser práctico y decirte la verdad, porque vivimos en una vorágine de los concertistas, de tanto viaje, de tanto email, tantas cosas, que a veces te dan más tiempo y menos tiempo. Este es un arreglo que he hecho hace poco. Te voy a contar que está en la mayor. Yo lo hice en la tonalidad original, que siempre me gusta, y al final tomé la decisión de hacerlo en la misma tonalidad que se ha hecho siempre, que es mi mayor. Porque como la guitarra, como que la guitarra. hay algo que no te sé decir. Bueno, la guitarra está en mi. Sí, realmente. o que la cuerda del la tiene más fuerza que la del mi, lo que sea. Y sí, me puse a escuchar algunas versiones de pianista y demás, pero es que mi historia con esta pieza es bastante graciosa. Es que mi hermano mayor, que tocaba el piano en casa, bueno, ya hoy en día lo dejó, pero él tocaba esta pieza. Y nosotros somos de Málaga, entonces es como, ay, le van a poner una malagueña. Y yo decía, ay, él está tocando una malagueña, y yo nada más aquí tocando cosas del folclore de irlandés o alemán o no sé qué, unas melodías, la verdad que bastante aburridas. Y entonces él tocó esa pieza, y claro, eso en el piano vuela, comparado con lo que uno toca en la guitarra al principio. Y yo nunca me imaginé que eso luego se pudiera tocar en guitarra, porque es que es bastante difícil de tocar en guitarra, ¿no? Entonces la tengo muy interiorizada por cómo la tocaba mi hermano en el piano, y estoy muy contento porque al final he hecho un arreglo propio en el que intento respetar mucho lo que es la escritura pianística de Albéniz, que Albéniz era un loco del piano. A mí siempre me fascina mucho de él y siempre me lo imagino, es una especie de Mozart del piano español. Sin duda. Porque se fue con 10, 12 años y ya estaba dando conciertos por ahí, por América, que si Cuba, que si Brasil, que si Venezuela, y la liaba mucho. O sea, esa imagen de los compositores que hay que rendir, si eran más gamberros que nosotros los Bueno, y eran bohemios. Mira estamos aquí en un dónde bar. estamos. Perfecto. Seguramente. En el bar del barco donde Albéniz estaba tocando. Pero es que el piano. seguramente Albéniz cogió muchas ideas en un bar, Sí. hablando con la gente o quedándose hasta las tantas. Parece que eso no lo puede decir un guitarrista. Oye, es que me he quedado. Bueno, por lo menos un clásico. Y resulta que luego rascas y descubres que muchas de las respuestas de grandes obras o de grandes momentos de ese compositor o de ese intérprete discurren pues en la vida normal. O sea, no estaba esperando la llegada de la diosa inspiración mientras estaba en un pesebre con ángeles, ¿no? Totalmente. Es que yo creo que parece que los músicos, no sé si solo los clásicos o todos, necesitamos encontrar la inspiración en una especie de perfección vital y de recogimiento y de introspección, y al final no hay nada más lejos de la realidad. Uno, al final, saliéndose un poco de su propia rutina, de los guitarristas, de la música clásica, coge tanta inspiración, claro, que luego te permite ser lo más introspectivo posible con toda esa riqueza vital que tienes. En claro. cambio, si solamente te quedas así, siendo perfecto y con una vida muy correcta y muy recta, al final, ¿qué tienes? No te has dejado influenciar por nada ni por nadie que sea más interesante que tú mismo, ¿no? Claro. ¿Y los malos momentos te influyen? Muchos, o los buenos momentos vitales de una persona, si se tienen que reflejar en el escenario, ¿a ti te afecta? Sí que afecta, pero intento que sea de forma positiva, siendo un acontecimiento negativo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás tocando una obra que tiene un pasaje, por ejemplo, melancólico, es que no hace falta ni siquiera que tú te pongas a pensar en tu momento melancólico. Yo creo que eso ya que te ha pasado por ti, eso tú lo filtras y ya le das a la música una forma de cantarla, de tocarla, de frasearla, nueva para ti. Y entonces tienes que abrazar esas experiencias negativas para que enriquezcan tu música. De los errores se aprende. Esas son las fatigas que dicen los flamencos, por ejemplo. Dice que no se puede cantar bien por seguirilla si tú no tienes la vida llena de... Bueno, si no tienes mucha vida hecha, ¿no? Pues seguramente en la guitarra clásica, por lo menos, ese pozo se coge con la experiencia y con la propia experiencia vital, entiendo que también, ¿no? Sí, sí. Esa solera, ¿no? Sí. Los viajes, a ver, cuando uno es pequeño y está empezando a tocar la guitarra clásica, yo escuchaba, por ejemplo, muchos discos de John Williams y de Narciso Yepes, sobre todo. Pero ya luego te vas dando cuenta que... Luego en mi caso vino lo de escuchar muchos pianistas, directores de orquesta, cantantes, otros estilos musicales y demás. Pero ahora ya es cualquier cosa. Ahora puede ser un pescado que me coma en las Islas Canarias o en las Islas Azores, puede ser la Torre de Pisa en Italia o
Sí. o puede ser, o yo viendo qué un partido sé, de fútbol, ¿no? cualquier cosa. Incluso yo he presenciado casi incluso ataques terroristas que me han dicho que en un sitio donde estuve 3 horas después en el hotel me han llamado para ver si estaba bien, o un terremoto en Japón. O sea, yo he vivido cosas increíbles. Me robaron también en Canadá antes de hacer mi debut en Canadá, y tuve que tocar la primera parte del concierto con la guitarra de una guitarrista que se llama Leona Boyd, que es muy famosa. O sea, uno tiene que estar como pez en el agua siempre, pero al final yo siempre digo que lo bonito de este trabajo tiene cosas muy complicadas, sobre todo, en realidad, más fuera del escenario, fíjate, que Claro, dentro del escenario. claro. Pero todo hace que merezca la pena cuando tú entras en ese estado, que ahora está tan de moda la palabra flow, ¿no? El fluir, y conectas contigo mismo y con el auditorio. Casi te obliga, porque los que no estamos en contacto con el escenario tan a menudo, no tenemos la necesidad de desconectar un poquito y conseguir fluir con la vida, con nuestras circunstancias. Nos podemos meter en lo más profundo del agujero y regodear, chapotear ahí. Sin embargo, vosotros tenéis que intentar, por vuestra propia profesión, trascender un poquito de ahí. O sea que, digamos que, bueno, hacéis un esfuerzo que a lo mejor es incluso saludable. Sí, pero yo creo que hay un punto en común entre el intérprete y el público. Yo creo que los dos tienen que conseguir algo, bueno, prácticamente lo mismo, que es concentrarse tanto en la música que te olvides de ti mismo. Claro. O sea, entrar en comunión con eso, porque si no, ¿qué sentido tiene la música? Si no, ¿para qué vas a ver un concierto? ¿No? Claro, y luego después de que el concierto ha terminado, ver cómo esa música ha afectado en ti, qué vivencias te proporciona, qué puedes aprender de la música para tu vida. Una vez que sales del concierto, ahora estamos aquí en el Club Monteverdi, cuando salgamos del Club Monteverdi después del concierto, que cuando vayas por la calle y veas un coche o veas a un perro o a una persona andando con bastón, sin bastón, ¿qué te ha aportado eso? ¿Te ha dado amor? ¿Te ha dado más odio? ¿Te ha dado más... estás en un estado más visceral? ¿Tienes ganas de ayudar a una persona? ¿Te has recordado, si es música italiana y te encuentras a una persona italiana en el metro, le quieres decir algo? No sé. Viva tu cultura, ¿no? Claro, o sea, compartir tus vivencias, si no, no tiene sentido. Te tiene que cambiar tanto al que toca como al que escucha. Aquel que escucha, claro. Sí. Bueno, hoy estamos en el Club Monteverdi, que es un recital privado. Se supone que es donde empezó un poco la guitarra, ¿no? En los círculos privados, o camerísticos, palaciegos. Y para ese entorno, y este entorno tan idílico, tan exuberante dentro de lo casi minimalista, ¿qué repertorio has escogido? Pues mira, como tú has dicho, la guitarra surgió un poco en estos círculos y me viene a la cabeza la figura, por ejemplo, de Trinidad Huerta, que hoy en día es un guitarrista bastante desconocido para la gente que no estamos dentro del mundo de la guitarra, pero que llegó a compartir conciertos con Chopin, con Liszt, y que incluso sacaba mejores críticas y que por lo visto era un espectáculo. No nos ha quedado mucha música de él porque era prácticamente un improvisador. Entonces, por lo visto, decían que era todo fuegos artificiales y demás, y a veces yo creo que eso le gusta mucho a las personas todavía que no saben qué música hay en la guitarra, porque la guitarra siempre tiene una fama de ser un instrumento muy lento, muy frágil, muy difícil de tocar. Entonces, a mí me gusta, cuando vengo a este tipo de sitios, seleccionar un programa en que la guitarra realmente pueda ser algo explosivo, con música muy idiomática, que funcione muy guitarrística, ¿no? Pero también enseñar ese lado más tranquilo, más íntimo, que es el que la gente tiene también en mente. Y entonces he elegido, bueno, el programa tiene 2 bloques. El primer bloque es un bloque prácticamente andaluz, aunque Albéniz no era andaluz, pero bueno, tanto Asturias como Rumores de la Caleta, que es una malagueña, pues a mí me suena mucho a Asturias, me suena mucho a Granada, y Rumores de la Caleta, mi tierra, Málaga. Claro. Y luego tengo un bloque de Manuel de Falla y Esteban de Sanlúcar. Manuel de Falla, el gran compositor de Cádiz, con su danza del fuego fatuo, y Los panaderos flamencos de Esteban de Sanlúcar, que popularizó luego Paco de Lucía. Entonces es el primer bloque, y el segundo bloque es un bloque un poco más variado, porque paso un poco entre Valencia y Latinoamérica, con la figura de Tárrega, con su capricho árabe, lo que estaba diciendo antes de esa tranquilidad, ese sosiego que tiene la guitarra, que penetra también en la gente, y luego
2 obras de Latinoamérica. Una es La misionera de Fernando Bustamante, que es una danza argentina originalmente escrita para piano, pero basada en el folclore del norte de Argentina y Paraguay. Y luego El sueño en la floresta de Agustín Barrios, que es una de las gran figuras, equiparable a la figura de Tárrega, que es su sueño en la floresta, un trémolo que es muy evocativo y te hace realmente adentrarte en esa floresta tropical latinoamericana. Y terminando de nuevo con Tárrega. Estoy haciendo ahí como un sándwich en Tárrega, con una obra, como he dicho, explosiva, donde la guitarra explota todos sus efectos y donde pienso que la gente siempre se puede sorprender y dejarlas con más curiosidad de volver a otro concierto de guitarra. Porque yo intento siempre eso, con la caña de pescar la tiro, que les dé un poco de curiosidad de seguir viniendo. Y pienso eso, que realmente tenemos que programar, no digo que todo el mundo tenga que tocar lo que yo toco, pero sí encontrar un balance entre lo que te gusta a ti y lo que le puede gustar al público, porque si no nunca va a exigir, como en todas las relaciones personales, no va a existir una armonía que es necesaria para que la guitarra se siga desarrollando y llegando a más gente. A que muchas veces seguro que te ha dicho la gente, oye, pues no sabía yo que la guitarra podía sonar así, o que tenía este repertorio, o que existía la guitarra que se toca así vertical y que bien suena. Yo pensaba que, bueno, que la guitarra solo podía tocarse flamenco. O sea, seguramente lo que te has encontrado, además de enhorabuenas, es sorpresas después de los conciertos. Es decir, no tenía ni idea de qué, de muchas cosas, ¿no? Sí, y eso es porque nosotros tenemos suerte que sí hemos dado con la guitarra. Pero si cada guitarrista hace el ejercicio de autocrítica, de decir, bueno, yo sería tan conocedor de la guitarra si no hubiera llegado a mi vida por X razones, pues para algunos sí, pero yo creo que la inmensa mayoría no. Y entonces, al tener contacto con este instrumento, que yo creo que es el más tocado en el mundo, el más versátil que existe, que está en tantísimos folclores de tantísimos países, yo creo que nuestro deber es enseñarle toda esa magia, además que es tan accesible a tantísimas personas. Yo he tocado en casi 40 países y creo que ninguno ha salido con la sensación de que no les ha gustado la guitarra. Entonces ahí hay mucho que descubrir. Y luego una puerta hacia la música clásica, una puerta hacia el entendimiento entre los países, por el folclore, porque escuchas de uno, de otro, y realmente es un instrumento tan versátil que te puede llevar a cualquier estilo musical prácticamente. Pues fíjate que ahora que se busca el mindfulness, el ahora, la tranquilidad, la relajación, los libros de autoayuda llenan las librerías, pues también se podría potenciar que la gente tocase un instrumento. Tocar un instrumento, yo creo que es más terapéutico incluso de lo que parece. Es decir, se nos vende como que es un sufrimiento absoluto y debería a lo mejor decirse, oye, que a muchas personas les ha salvado. Sí. Bueno, yo creo que cuando uno pasa ese primer año, digamos que de acercamiento al instrumento, que bueno, siempre cuento los procesos dolorosos en el caso de la guitarra, el violín, supongo también, de los callos que se forman aquí en la mano izquierda, una vez que ya pasa uno eso y es capaz de engarzar una melodía, un arpegio y tocar una obra de principio a fin, o al segundo año quizás, ya uno, si se lo toma realmente con la actitud adecuada de estudiar con relajación y siendo capaz de prestarle atención a tu cuerpo, claro que se pueden llegar a momentos de comunión con esa música, algo parecido a porque yo practico mucho la meditación y al final se sienten cosas muy parecidas. De hecho, si tú no estás sintiendo eso cuando tocas, es que estás haciendo algo de forma incorrecta. Y no llegas al público. Tampoco. Y no llegar al público significa que a lo mejor al público dice, pues a mí no me gusta tanto esto de la guitarra clásica. Sí. Que a lo mejor puede ser uno de los fallos que ha sucedido en estos años, que a lo mejor había demasiada mecánica en detrimento de pasión. Eso también, claro, porque bueno, mi generación ya que hemos tenido que hacer tantos concursos para darnos a conocer, comparado con generaciones como las de Yepes, Segovia, Pepe Romero, Julián Brim, donde no estaban tan popularizados los concursos, ahí no se premiaba el tocar sin error. En cambio ahora, si tocas sin error y de forma que más o menos no molesta a un jurado, ya se te puede dar un primer premio. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, una persona puede ganar un concurso, pero no significa luego que cuando vaya a dar un concierto que vaya a emocionar a un auditorio, porque si tú estás pendiente de algo con la mente analítica de tengo que tocar así y así para no equivocarme, no estás dando rienda suelta a tus emociones, que es lo que realmente siempre conecta con el público.
la guitarra clásica ahora, ¿cómo está? ¿En dónde está? ¿En un momento de transición hacia algo mejor? Venimos... ¿Tú crees que todavía estamos en la época de post-Segovia o aquello ya está muy olvidado? ¿En dónde estamos? Yo creo que estamos en post-Segovia, segundo post. Con Segovia se tuvo una gran explosión, digamos, la guitarra explotó en todas las universidades, se instaló ahí, Segovia fue un gran nombre de la guitarra, luego vinieron sus alumnos también, otros guitarristas famosos como Narciso Yepes, Pepe Romero, y ahora digamos que estamos, de ahí se creó lo que es el mundo de la guitarra, los concursos que acabo de citar y todo eso, los festivales de guitarra que han proliferado por todo el mundo, y ahora digamos que gente de mi generación, quizás también algunos de la generación por encima mía y sobre todo los que vienen después de mí, ya nos estamos planteando de qué hacer de nuevo para, sin matar lo que hemos creado después de Segovia y volver un poco a lo de Segovia y que convivan esas dos cosas, que vuelva a haber figuras, digamos, que sean conocidas por las personas que van andando por la calle, pero que también sigan todos esos festivales que también son muy muy importantes, porque se hacen masterclasses, se hacen conferencias, la gente se entera de las novedades, se escucha nuevo repertorio y también hace que el mundo de la guitarra siga en ebullición, pero también creo que es importante no darle la espalda a lo que se conoce como el público generalista. ¿Y eso pasa por ofrecerle a ese público generalista otros estilos? Por ejemplo, arreglos de bandas sonoras, flamenco, jazz, copla, blues, llevado al instrumento. Yo creo que sí, porque hay un problema con el repertorio de la guitarra clásica, que si uno coge, por ejemplo, la sonata de tal compositor o el preludio de tal compositor, hablo de música original escrita para guitarra, normalmente la gente no lo conoce. La gente no es capaz de ir a un auditorio si no es guitarrista y canturrearla en su cabeza mientras está sonando. En cambio, si tú coges cualquier estilo musical, el pop, la música clásica, el rock, el jazz, cuando alguien va a ver a su artista de cabecera o va a un concierto de música clásica, aunque no conozca al músico, si empieza a sonar una sinfonía de Beethoven, mucha gente la conoce, o una sonata famosa de Beethoven de piano. Y no es que las orquestas y los pianistas que tienen ya, digamos, siempre los teatros grandes tan llenos, estén siempre experimentando con, precisamente con obras desconocidas, están más bien siempre recreando lo que ya conocen. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el ejemplo de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, cuando llega y la orquesta hace pom, 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 ya toda la gente se sabe ese principio. Entonces, claro, tienes esa serie de obras que cuando se programa, la gente las lee y van al teatro. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el concierto de Aranjuez. Claro. Por eso el concierto de Aranjuez tiene tanto éxito, porque todo el mundo sabe tarará. Entonces se van a sentar y cuando llega eso dicen, ay, esto es lo que yo conozco. Entonces no hay que perder, digamos, si hubiera un cable entre nosotros y el público generalista, nosotros me refiero al mundo de la guitarra, ese cable no se puede romper. Ese cable se puede alargar, ese cable se puede pintar de otros colores, se puede nutrir de nuevas obras, se puede nutrir, como te has dicho, de otros estilos, pero no hay que romperlo completamente, porque si no, ¿qué pasa? Que cuando ya está roto ya no circula electricidad y ya no hay energía. Claro. Y eso puede ser muy malo para nosotros. Y luego también yo creo que, vale, los músicos tienen una faceta, tienen que tener una actitud. ¿Los compositores también tendrían que interesarse por la guitarra en su lenguaje? Es decir, no experimentar con otros lenguajes muy contemporáneos y que a lo mejor no está el horno para bollos de andar haciendo experimentos sin gaseosa y seguir profundizando en las cualidades del instrumento creando obras muy idiomáticas. Yo creo que los compositores que no son guitarristas, digamos los compositores sinfónicos y todo eso actuales, se deberían empapar mucho de lo que es la guitarra popular. ¿Por qué digo esto? Porque a veces intentan hacer una escritura que parece que están escribiendo para violín o para piano, pero claro, no tiene el contrapunto del piano, entonces se queda la guitarra en una sola voz y aquello como que la guitarra con una sola voz no funciona bien porque la guitarra no tiene un sonido como el piano que le puedes poner un pedal o como el violín que tiene un arco y puedes mantener un sonido durante varios segundos. La guitarra tiene un sonido que son así y se muere. Entonces por eso hay que nutrirse mucho y de hecho compositores como Ginastera o Rodrigo, que son sota, caballo y rey de nuestro repertorio, se nutrieron mucho. Ginastera del folclore argentino, Rodrigo con el flamenco, y al final ahí tienes un montón de rasgueo, un montón de efectos, un montón de acordes, y también hay contrapunto, por supuesto. Pero habría realmente que la guitarra hay que escucharla, porque estamos hablando de uno de los instrumentos que existen en los conservatorios
con mayor presencia en todo el folclore mundial. Entonces, si uno se empapa de eso, realmente puede combinarlo con los propios estudios que hacen ellos de composición y con su propia personalidad y hacer ahí un mejunje interesante de algo que realmente yo creo que el guitarrista va a disfrutar mucho y el público también, algo más idiomático. Es que una sonata de Beethoven, aunque no venga del folclore, es mucho más idiomático que mucho de lo que se toca para guitarra. ¿Pero por qué? Porque Beethoven era un gran pianista también. Entonces hace falta conocer un poquito el instrumento, sí. La música, no hace falta tampoco, yo no diría que hace falta tocarla. Eso ya sería como un lujo, ¿no? Si lo pueden tocar, pues perfecto, ¿no? Pero no vamos a pedirle a cada compositor que se apunte ahora a clases de guitarra, tampoco, no tienen tiempo, ¿no? Eso por parte de los compositores. Y por parte de las instituciones, no te voy a decir mundiales, voy a mojarme en lo español. Porque en España tenemos la culpa, se me ocurre, en Almería. Pues en Almería estaba por allí Julián Arcas, por allí estaba Antonio Torres, se conocieron, hicieron sus cosas y resulta que de ese matrimonio profesional e intelectual surgió el instrumento que es la bandera de nuestro país. Bueno, pues a lo mejor el 99,9% de la población de Almería y el 99,9% de la población de España no saben nuestra culpa en la creación de un instrumento. ¿Qué se le puede pedir a unas instituciones políticas, económicas, culturales? ¿Qué nos falta? Mira, me estoy acordando de una entrevista que leí hace poco de Ferran Adrià, que decía que España, por ejemplo, ahora que está tan de moda lo de la cocina y todo eso, a pesar de todo lo que había conseguido de posicionarse en los mejores 10 restaurantes del mundo, había como 3 o 4, y entre ellos el Bulli ha estado varios años como número 1, decía, pero es que a pesar de eso nos ha faltado algo, que es ponerle un nombre. Algunos la han titulado a la cocina española como Nueva Nouvelle Cuisine o algo así, ¿no? Del francés, pero realmente ha faltado algo. Y yo creo que en España a veces tenemos ese problema, que tenemos mucha calidad, hay muchísimo talento, pero nos falta algo que a lo mejor tienen, no sé, en Italia o en Estados Unidos, en Francia, que le ponen nombre a las cosas y luego son muy persistentes a la hora de promocionarlo. Entonces yo creo que si se ve el caso de la guitarra como lo que es, porque cuando yo toco en el extranjero, en Corea, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, las salas están siempre totalmente vendidas y simplemente leen la palabra guitarra española y ya les da algo, o escuchan la palabra, yo que sé, paso doble, o escuchan la palabra flamenco, o escuchan la palabra concierto de Aranjuez, o lo que sea, o guitarra simplemente, y están siempre ahí la gente esperando, haciendo colas para entrar. Claro. Porque realmente es algo que es muy bonito y que está muy unido a nuestra cultura. Yo creo que si nosotros, desde aquí, desde las instituciones, le ponemos a eso, digamos, le damos una inyección en la promoción, cuidando muy bien qué guitarristas promocionamos, qué música, de qué manera, poniéndose también en el lugar de la persona que lo va a escuchar, pues ahí tenemos mucho terreno ganado. El propio Paco de Lucía decía que cuando él tocaba en Estados Unidos, pues a la gente siempre que iba a sus conciertos, porque a lo mejor había hecho algún viaje a España y le recordaba sus vacaciones, pues entonces aprovechar que somos uno de los países, yo creo que entre los 5 más visitados del mundo, sin duda. Y entonces si vienen aquí y han escuchado una guitarra, pues entonces aprovechar y llevarle luego la guitarra de vuelta a Dinamarca o a donde sea, para recordarles una de sus mejores vacaciones probablemente en España. Claro, sin duda. Ahí hace falta inversión y sobre todo también criterio, porque tú has dicho, claro, no se puede promocionar a todos los guitarristas, porque ahora el criterio muchas veces es fiarse de las reproducciones en YouTube, de los seguidores en Instagram o en Facebook, del número de like. Eso, claro, es peligroso, porque a mi juicio se busca la cifra fría en vez de la profundidad o el criterio de calidad de saber si eso... Claro, es un poco delicado esta época, ¿no? Porque es la época de la imagen, de los datos, pero hay que analizar lo que se ve y lo que se cuantifica, ¿no? Sí, aunque es un tema muy complejo que yo creo que es prácticamente imposible de controlar, sí que hay ciertos parámetros que se pueden controlar. Por ejemplo, el escuchar a alguien en directo. O sea, hay mucha gente que puede hacer vídeos muy bien en su casa o lo que sea, pero luego a la hora de la verdad lo pone en un escenario y se pueden... tierra trágame.
Claro. Entonces, si nosotros, yo siempre pongo el ejemplo del tenis, si tú vas a la Copa Davis y quieres el equipo español, pues tienes que llamar en estos momentos a Rafa Nadal sí o sí. O en fútbol tienes que, pues cuando tenía España a Iker Casillas en la portería, pues eso era una garantía de que nos iban a marcar pocos goles, ¿no? Entonces ahí sí que hay que poner, y para eso, hoy en día que muchas veces las instituciones se dejan llevar pues por correos electrónicos, por redes sociales, a ver cuántos me gusta tiene, a ver si esto tiene tirón o no tiene tirón, realmente eso puede salir mal y de hecho muchas veces sale mal. Y yo lo que recomendaría es que las personas que están, digamos, en cargos importantes y que tienen la posibilidad de cambiar esto, que vayan a conciertos en directo donde ahí no hay trampa ni cartón, vean cómo toca esa persona, vean cómo reacciona el público. Y luego también se informen de que otras figuras hay también en el extranjero, que feedback hay, llamar, preguntar y al final, entre toda esa información y todas esas personas que se preguntan, intentar encontrar un consenso de qué es lo que queremos llevar un poco a esa promoción de la guitarra española. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte. El repertorio que has cogido no es fácil, pero vamos, estamos totalmente convencidos de que lo vas a abordar, que lo vas a disfrutar y que vas a dejar la guitarra española donde siempre tiene que estar, que es arriba. Muchas gracias. Sabes que es un placer para mí llevar siempre la guitarra por todos los sitios, en este caso en el club, y espero que el programa le guste mucho a todo el mundo.